propongo hoy para entender que los padres asertivos no nacen, sino que se hacen, vemos que hay 10 puntos importantes. Yo voy a explicar algunos de ellos, ¿vale? Cuando hablamos de describir en lugar de etiquetar, nos referimos que hay muchas situaciones que son necesarias describir. Por ejemplo, yo puedo etiquetarte como vago, como desobediente, como torpe, como imprudente, puedo etiquetarte cuando en realidad la forma de ayudarte es describiendo la situación. Por ejemplo, yo puedo llegar a casa, a mí me encantaría que me pudierais hacer preguntas para poderme adaptar con los ejemplos mejor a vuestras inquietudes, ¿no? Pero bueno, os pongo algún ejemplo. Si yo llego a casa como madre o como docente en el aula y yo le pregunto al alumno o a mi hijo si ha hecho las tareas, los deberes, y me dice que no, yo a continuación puedo hacer un juicio negativo de su comportamiento y puedo decir, pues vaya, como no has hecho las tareas, eres un vago, ¿no? Cuando yo le llamo vago, estoy diciendo que él es lo que hace, es decir, es muy injusto decirle que tú eres vago porque no has hecho las tareas, es muy injusto. Eso sería etiquetar un comportamiento. Cuando yo etiqueto un comportamiento, generalmente lo que hago es distorsiono el autoconcepto del niño lo distorsiono y llego a dañar la autoestima, porque le estoy diciendo que lo que él hace le convierte en lo que él es. Sin embargo, si describo la situación, puedo mostrar cierto interés o puedo describir. Entiendo que no has encontrado motivación para ponerte a hacer el trabajo, entiendo que todavía no has encontrado el momento, la oportunidad, entiendo que las tareas están sin hacer, veo que has priorizado otras cosas en lugar de lo que tenías que hacer, es decir, me dedico simplemente a describir la La situación que sea. situación. Eso es. Lo que hago es abrir todos los canales de comunicación, porque probablemente las tareas tienen que hacerse, el momento hay que buscarlo, la situación hay que mejorarla y hay que trabajar sobre ello, pero sobre lo que hay que trabajar no es tanto en el hecho de hacer las tareas, ojo, sino en el entrenamiento emocional con respecto a la tolerancia a la frustración. El niño cuando tiene que enfrentarse a una responsabilidad, se frustra todo su cerebro, le pone un poco sobre aviso y empieza a procrastinar, que esta es la palabra fantástica de entender. Su cerebro le dice, uy, esto es muy costoso, hay que esforzarse mucho, mejor para luego, mejor para más tarde. Y no encuentran ni la fuerza voluntad, ni la voluntad, ni el dominio propio para ponerse a hacer lo que tiene que hacer. El cerebro está preparado, puesto que es inmaduro, y hasta los 24 años no va a madurar, no va a terminar de madurar, por lo menos la última parte del cerebro. El cerebro está preparado para, digamos, posponer todo lo que ahora mismo me cuesta un esfuerzo, ¿no? O sea, antes lo que es placentero que lo que me supone un esfuerzo. Eso hay que entenderlo. Por eso hay que describir situaciones, porque el niño necesita entender que no es vago, sino que ahora mismo, como no tenía tantas ganas de estudiar como de hacer otras cosas, ha pospuesto la responsabilidad ante un hecho placentero. Y sobre esto hay que trabajar, pero describiendo y no etiquetando, ¿no? Por ejemplo, este sería uno de los primeros tips que podríamos dar, porque etiquetar distorsiona el autoconcepto y daña la autoestima, y describir abre los canales de comunicación y nos permite entender el verdadero problema, que no es que sea un vago, sino que ha priorizado, antes de la responsabilidad, ha priorizado el placer, por ejemplo, y sobre esto hay que trabajar. Pero estamos hablando de trabajar la tolerancia a la frustración, ¿no? Lo que es la gestión emocional. Cuando tengo que hacer un trabajo y me frustro, ¿cómo manejo esa emoción? ¿Cómo me gestiono ante esa frustración, ¿no? Esa sería una primera reflexión con la que podemos trabajar. Bueno, Me pues parece. veríamos otra de los tips de que hoy proponemos, que tienen que ver con la idea de que los padres asertivos, digamos que se hacen porque no nacen, ¿no? Aunque afortunadamente, si nuestros hijos y nuestras hijas reciben una educación emocional por nuestra parte, quizás cuando les toque ejercer de padres, encuentren más facilidad a la hora de educar a nuestros nietos, encuentren más facilidad porque habrá sido algo natural en ellos, cosa que en nuestro caso ha tenido que ser algo habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Que como partimos la gran mayoría de nosotros de una educación autoritaria, realmente ser asertivos es un esfuerzo y es el resultado de un entrenamiento emocional previo. Es decir, yo puedo ser asertiva no solamente porque me lo proponga, porque lo desee, sino porque me entrene en ello. Pero me entreno en diferentes competencias emocionales. Me entreno en la escucha activa, me entreno en la asertividad, por supuesto, me entreno en la resiliencia, me entreno, por ejemplo, en la automotivación, me entreno en la autoestima, me entreno en la autonomía. Y como resultado de todo ese entrenamiento emocional, la asertividad empieza a ser cada vez más natural en mí, pero es más natural
una vez que lo he hecho habitual. Para que sea natural realmente en mis hijos, yo lo tengo que estar practicando a diario, ¿vale? O de continuo. Como me tengo que hacer madre asertiva porque no he nacido como tal, entonces tengo que entender qué cosas puedo hacer yo en el día a día que sean muy sencillas, muy simples, muy factibles y que dependan de un pequeño esfuerzo, pero que a la larga me permitan, ¿no?, ser asertiva de forma más natural, ¿no? Pero antes de llegar a esa naturalidad, tengo que hacerlo habitual. Así que aquí, por ejemplo, proponemos mejor escuchar que interrumpir. Voy a poner un simple ejemplo, ¿vale? Hay niños que cuando empiezan a hablar, utilizan algunas palabras mal, las dicen mal. Por ejemplo, pueden decir, se ha rompido, ¿no? Para referirse a que viene y te cuenta una situación, describe una situación y te dice que se ha rompido algo. Como ha hablado mal, ha utilizado mal la palabra, los padres generalmente se sienten en la obligación de corregirle al niño, no vaya a ser que el niño no aprenda a hablar bien, ¿no? Entonces el padre interrumpe la conversación y le dice que no se dice se ha rompido, se dice se ha roto, ¿no? Le corrige la palabra. Sin embargo, hay que saber escuchar que detrás de una palabra mal dicha hay una intención de comunicar y que es más importante lo que ese niño quiere comunicar que en sí cómo lo está haciendo. Entonces, cuando yo entiendo que es mejor escuchar que interrumpir y no le interrumpo para corregirle una palabra mal dicha, sino que le escucho, muestro interés, lo que estoy priorizando es la comunicación. Le estoy diciendo, no me importa cómo me cuentas las cosas, porque me importa que me las cuentes. Ahora, si quiero aprovechar la situación para que encima se lleve un buen modelo, le diré, ¿qué dices que se ha roto? Ah, que se te ha roto. Ah, ya veo que se ha roto. Sí, sí. Y dentro de una comunicación le doy el modelo sin interrumpir, escuchando lo que realmente me quiere decir. Ese sería otro tip para practicar la asertividad, teniendo en cuenta que como no es natural en mí, pero haciéndolo habitual cada día, practicándolo un poquito, voy a acabar cada vez sintiéndome más capaz de comunicarme de forma asertiva, es decir, acabará fluyendo en mí. ¿Sí? Mira, otro tip importante, bueno, genial todas las aportaciones que vamos haciendo, que es todo un complemento, así que Marisol, estupendísimo. Continuar un poquito con la idea de los tips, ¿no? Cuando hablamos de validar en lugar de negar emociones, esto es importante porque no estamos acostumbrados a validar lo que los demás sienten. Hablamos de niños, niñas, alumnado, pareja. Entonces, generalmente cuando una persona con la que tenemos un vínculo afectivo expresa una emoción desagradable, displacentera, como puede ser la tristeza, la frustración, el miedo, nuestras neuronas espejo, que son las que nos permiten empatizar con los demás, nos hacen conectar con esa emoción. Es decir, yo no puedo evitar, si yo te veo a ti llorar, igual no lloro, pero me va a afectar, ¿no? Es decir, no siempre copiamos la conducta, pero sí la emoción la sentimos. Entonces, mis neuronas espejo me van a llevar a empatizar contigo, a captar tu emoción y esa emoción me la llevo hacia mí. Cuando tú estás triste, yo también siento esa tristeza y entonces a mí no me gusta estar triste, es desagradable. Con lo cual, yo haré algo para no estar en esa emoción durante mucho tiempo. ¿Qué hago? Desconectarme de ti. ¿Cómo me desconecto de ti? Planteándote la situación de otra manera, ayudándote a que veas la parte positiva, diciéndote que no pasa nada, ayudándote a tranquilizarte, calmándote un poco, con lo cual salen de nuestras bocas frases como no pasa nada, tú tranquilo, no llores, no es para tanto, seguro que se soluciona, seguro que esta crisis no es para tanto, seguro que salimos adelante, tú tranquilo, no llores, no pasa nada. Estos mensajes salen de nuestra boca continuamente. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a la otra persona, sí y no, sino porque mientras la otra persona siente esa emoción, si yo tengo un vínculo afectivo con esa persona, yo también voy a sentir esa emoción. Y a mí no me gusta estar ni triste, ni tener miedo, ni estar en una emoción desagradable permanente. Con lo cual, al validar la emoción, al no validar la emoción del otro, al negar lo que el otro siente, lo que estoy es de alguna manera le estoy reprimiendo esa emoción y lo estoy invitando a que se enferme, ¿no? Le estoy llevando a que se enferme, porque toda emoción reprimida, toda emoción que no se verbaliza, toda emoción que no sale, se queda en el cuerpo, ¿no? Por eso es mejor validar que negar emociones. Es mejor decir, entiendo lo que sientes, veo lo que sientes,
no lo he vivido nunca, pero por lo que me cuentas, veo que es doloroso, siento que lo estés sufriendo, me duele verte así, no sé cómo ayudarte. Es decir, todas estas frases lo que hacen es acoger, escuchar, acompañar, validar, dar valor, ¿no? Dar un lugar a la emoción. Entonces, siempre es mejor validar que negar. Pero hay que entender que cuando negamos es porque al empatizar con la persona, conectamos con la emoción y es una emoción desagradable que a nosotros no nos gusta sentir, ¿no? Por eso intentamos quitar el valor a lo que la persona siente para dejar de sentir nosotros también, ¿no? Entonces, eso también es un aprendizaje. Es otro tips para trabajar la asertividad y la comunicación no violenta. El siguiente tip sería mejor expresar que descargar emociones. Bueno, mirad, en el cortometraje que hemos puesto, que no se ha podido escuchar el audio, lo que vemos es un padre que finalmente, al llegar a casa y no conectar con su hija, acaba descargando la emoción. Hay otro cortometraje que no lo vamos a poner para que el tiempo no se alargue, pero este cortometraje está bien muy gráfico. Yo os lo voy a poner aquí para que entendamos un poco lo que es la diferencia entre un síndrome, el síndrome burnout, que es el síndrome de la madre o el padre quemado, o el docente totalmente quemado, lo dejo ahí, ¿vale? Y lo que es el estrés. Es decir, el primer cortometraje que he puesto habla del estrés y el que os pongo ahora habla del síndrome burnout, que es mucho más que estresado, es totalmente quemado, es una madre, un padre desquiciado completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no acostumbramos a expresar emociones, acumulamos tanto que acabamos descargando. Entonces, yo suelo decir que muchas parejas no tendrían problemas de comunicación si se enfadasen más. ¿Y qué quiere decir esto? Que enfadarse simplemente es expresar una emoción tan legítima como es el enfado, la rabia, que no es la ira, ¿no? Es enfado. Y el enfado, como sabéis, es una de las 6 emociones básicas y fundamentales que sentimos todas las personas del mundo, independientemente de cultura, de país, de lugar, sino que tiene que ver con el ser humano. Entonces, si yo acostumbro a expresar el enfado, no acumulo hasta el punto de necesitar descargar para estar equilibrada, ¿no? Lo que se llama, digamos, el equilibrio homeostático, ¿no? Lo que es el equilibrio personal, emocional. Entonces, cuando expreso un enfado, lo expreso de forma también consciente, regulada. Estoy molesta contigo, no me ha gustado cómo me has hablado, no me gusta que te llame y no vengas. Si te llamo, me dices que vienes y no vienes, yo me impaciento. Expresar el enfado, tanto a hijos como a pareja, como a compañeros de trabajo, es fundamental. Si no lo hago, acabo necesitando soltar. Es como si un vaso se me rebosa de agua y tiene que desbordarse, ¿no? Es normal. Pero cuando descargamos, acabamos dañando. Esa es la diferencia. Que expresar el enfado no daña, no hace daño absolutamente a nadie. Es más, mejora las relaciones, porque qué mejor que otra persona saber que el enfado tiene que ver conmigo. Es decir, si yo te he prometido algo y no lo he cumplido, lógicamente eso hace que tú te decepciones conmigo, que estés molesta. Entonces, yo también tengo algo que ver en tu enfado, ¿no? Entonces, cada uno tenemos responsabilidad en cómo gestionamos el enfado, pero también ser conscientes de que provocamos las emociones en los demás también con nuestras actuaciones. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de parejas, de todo. La cuestión es que expresar el enfado nos lleva a no necesitar descargarlo. En este otro tips hablamos de esperar en lugar de presionar. Fijaros, la espera, la paciencia, tiene algo muy interesante y es que te permite pensar sobre lo que sientes para poder decidir cómo quieres actuar. Entonces, cuando tú esperas, cuando tú eres paciente, sabes que ese niño, esa niña aprenderá a hablar, que aprenderá a andar, aprenderá a escribir, con lo cual aprenderá a comportarse. Todo es un aprendizaje. Cuando sabes que muchas veces es el tiempo quien hace las cosas, yo siembro una semilla y solo tengo que esperar, pero claro, tengo que esperar sabiendo que tiene que haber una luz determinada, una temperatura determinada, tiene que haber un clima determinado. Entonces yo me ocupo de ese clima, que esas condiciones atmosféricas o esas condiciones emocionales se den sin presionar, porque cuando presiono genero que la persona se sienta, digamos, tan presionada, tan reprimida, tan cohibida, tan limitada, que sus niveles de cortisol pueden subir. Si tengo un niño o una niña presionado, sus niveles de cortisol son tan altos que está mucho menos creativo, mucho menos resolutivo, está mucho más bloqueado, está mucho menos fluido, tiene menos iniciativa, tiene menos motivación, menos ganas de hacer cosas, está más triste, con lo cual esperar es saber que cuando yo me ocupo en generar
el clima, la atmósfera emocional adecuada, y eso tiene que ver con un clima familiar positivo, agradable, una comunicación asertiva, no violenta. Cuando yo me ocupo que todo eso fluya, se dé, entonces solo tengo que esperar. Sé que ese niño va a aprender a andar, a hablar, a comunicarse, a regularse emocionalmente, va a aprender a pedir las cosas por favor, va a aprender a comportarse en los sitios, porque es esperar al mismo tiempo que genera un clima propicio para que la semilla que yo siembro se dé. ¿Vale? Este sería otro de los tips. Continuamos. Bueno, con respecto a lo que hablábamos en el tema anterior de la rabia, que a veces no la sabemos administrar, es importante también que sepamos tomarnos un tiempo, es válido también, pero decirle a nuestros hijos, espérame un momento que esto me ha afectado mucho, voy a calmarme y luego hablamos del tema, ¿sí? O sea, a veces esa espera es necesaria para que ellos también sepan que no siempre tenemos que hablar cuando nos buscamos, ¿sí? Sí, buenísimo. Sí. Ahí podríamos decir que dependiendo del nivel madurativo del niño, habrá niños o niñas con cierta madurez que le puedes decir, espérame hasta que yo me calme, porque ese niño ya ha aprendido a esperar, y habrá otros niños según madurez que habrá que decirle, voy a calmarme y luego hablo contigo, porque entiendo que no le puedo pedir que me espere. Entonces, es fabuloso ese aporte, pero siempre recordemos la madurez del niño, porque hay veces que hay mamás o papás que se frustran porque dicen, si yo ya le digo a mi hijo que espere, pero es que no me espera, se enfada más. Digo, claro, es que a ese niño no le puedes pedir que te espere, le puedes decir que te vas a calmar y que cuando tú te calmes hablarás con él, pero no pedir, esperar o exigirle que tenga la capacidad de esperar a que tú te calmes, ¿no? Porque no tiene esa madurez, ¿no? Podría ser un aporte que añadiríamos a lo que acabas de comentar. Es mejor limitar que dejar. Cuando hablamos de limitar, hablamos de que hay que entender los límites como una forma de generar también ese clima propicio, ese clima de confianza, de protección. Entonces, los niños y las niñas generalmente, cuando ven que papá y mamá tienen autoridad y tienen unas normas y limitan ciertos comportamientos y dicen que no y mantienen el no, pero lo hacen de una forma sin dañar, los niños se sienten seguros porque por lo menos hay alguien en esa casa que tiene las cosas claras, porque en la inmadurez de un menor, que hasta los 24 años sabemos que su prefrontal, la última parte del cerebro, no va a terminar en madurar, o sea, su propia inmadurez le lleva a no ponerse límites, a querer comer todos los helados del mundo, a querer ver toda la tele del mundo, con lo cual papá y mamá tendrán que tener autoridad para decir hasta aquí, esto no, hoy no. Cuando papá y mamá tienen autoridad y mantienen el no, consiguen que ese niño se sienta seguro, se sienta protegido, se sienta bien. Pero tan importante es decir no, mantener el no, como hacerlo sin dañar, ¿no? Que esta es una parte importante. ¿Cómo decir no sin dañar? En esto hay que también entrenarse sabiendo que eso genera seguridad en un menor. Aquí veníamos la de estar presente, la anterior era la de mejor repetir. La repetición es importante, las voy a unir las dos. La repetición es importante porque el cerebro aprende a base de repetición. O sea, el aprendizaje se entiende como una conexión entre neuronas. Entonces, en la medida que el cerebro conecta distintos aprendizajes, se conectan las neuronas, se genera pues un aprendizaje, ¿no? Entonces, generalmente los padres vivimos muy mal el repetir. Si yo tengo que repetirle a mi hijo que recoja la habitación, que guarde el cuaderno, que se ponga la ropa y tengo que repetirlo continuamente, yo lo vivo mal porque lo veo como una desobediencia. Pero si entiendo que a través de la repetición, una repetición consciente que atrae la atención del menor, si yo entiendo que con eso ese niño se va a entrenar también en la autorregulación, ahora pongo un ejemplo, pues veré la repetición como un aliado, como algo positivo. Entonces, cuando llamamos la atención a nuestro hijo, ¿no? Le decimos, a ver, cariño, apaga la tele y ponte el pijama, ¿no? Yo muchas veces no me aseguro de que él me ha escuchado, me ha atendido, es consciente de lo que le estoy pidiendo, sino que simplemente le doy la indicación, me olvido y lo dejo frente a la tele. La tele que es un estímulo continuo y que le absorbe la atención y que ya no tiene en cuenta que yo la haya llamado. Entonces, cuando yo repito las cosas, que apagas la tele, que te pongas el pijama, que te laves los dientes, que te vayas a la cama, que me hagas caso, repito, 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 repito,
grito, ahí sí, el niño, lógicamente, hasta que yo no le grito, no me va a hacer caso. Sin embargo, si yo hago una repetición consciente, es decir, yo le doy una indicación, me aseguro de que me escucha, de que me está atendiendo, le llamo por su nombre, voy donde él está, hago para que me escuche, le ayudo a que vaya a la habitación, porque todo esto hay que aprenderlo, es un hábito que hay que ir adquiriendo, ¿no? Bueno, si yo todo esto lo trabajo de forma continuada en el tiempo, ese cerebro aprende a enfrentarse a la frustración de no querer hacer cosas que le suponen esfuerzo. Entonces, en esa repetición tenemos una ganancia. Y uniendo el siguiente tips, hablaríamos de que la presencia siempre es mejor estar presentes que estar ausentes, ¿no? Entonces, siempre es mejor decirle, o sea, darle a mi hijo indicaciones y que él vea que esas indicaciones son acompañadas por mí. Yo estoy presente en su vida. Yo le ayudo a llevar a cabo algunas indicaciones. Siempre es mejor eso que pretender que ignorándole me haga caso. Entonces, aquí hay una idea de trasfondo y es el miedo. Muchas veces recurrimos al miedo para que los niños nos hagan caso. ¿Por qué? Porque es efectivo, aunque es poco afectivo. El miedo lo que hace es activar la parte del cerebro, que es la amígdala, que es donde está, digamos, el centro de las emociones, que tienen que ver con el miedo, con, digamos, el ponernos a salvo. Entonces, los cerebros de los niños se activan cuando les generamos miedo y dejan de ser niños y se convierten en robots que obedecen de forma automática porque les hemos de alguna manera atraído a través del miedo. Entonces el niño obedece, el niño supuestamente se porta bien, pero es una obediencia engañosa porque no me obedece a mí, porque entiende, porque comprende, porque tiene que ser responsable, sino que simplemente se activa su amígdala y reacciona como un robot, como si yo le diera un botón y él obedece. Entonces esa obediencia a mí no me interesa, eso no es aprendizaje, ¿no? Esa obediencia no es positiva. Yo lo que necesito es que el niño aprenda a través del entrenamiento. Para eso necesito la repetición consciente, ¿no? Así que ese sería otro tip importante, ¿no? La repetición y el estar presentes. Y en esta comunicación que tenemos con ellos. Sí, esto creo que es interesante que lo entendamos, pero para entender esto hay que eliminar una creencia y es que un hijo obediente tiene que ver con una madre competente. Es decir, generalmente relacionamos una buena madre o un buen padre, lo relacionamos con un hijo obediente. Entonces, sí, si mi hijo no es obediente, eso quiere decir que yo no soy una buena madre o que yo no soy un buen padre. Entonces hay que aprender a separar. Que mi hijo sea obediente quizás tiene algo más que ver con que mi hijo está reprimido, no expresa emociones, no identifica emociones, con lo cual no hay salud emocional, no hay bienestar emocional, porque cuanto más reprimidas están mis emociones, menos salud emocional tengo. Entonces, hay que empezar a romper la idea de que un hijo obediente es igual a un padre o una madre que lo están haciendo bien. Más bien hay que entender que un hijo que expresa una emoción, que tiene una rabieta, que tiene un berrinche, que se revela incluso, que expresa un desacuerdo, eso es muchísimo más saludable que un hijo que aparentemente, cara a los ojos de los demás, es bien portado. Cuando yo rompo con esa idea de que un hijo obediente quiere decir que soy una buena madre, cuando rompo con esa idea, empiezo a ver el comportamiento de mis hijos con otros ojos. Bueno, pues mi hijo se me ha revelado, mi hijo me ha dado su opinión, mi hijo se ha enfadado, mi hijo tiene una rabieta. Todo eso es parte de su desarrollo madurativo, de su desarrollo emocional. Todo eso es positivo. Ahora tiene que ver también mi gestión emocional, va a marcar la diferencia, ¿no? En cómo yo expreso, resuelvo un conflicto, gestiono una situación, medio ante un conflicto, ¿no? Esto es. Pero sí os recomiendo que leáis, que escuchéis conferencias, que os forméis, que hagáis formación de todo tipo, presencial, online, digital. YouTube está cargado de contenido de valor, Instagram, pero que estéis aprendiendo todo el tiempo a mejorar las competencias emocionales para que fluyan cada día con más facilidad. Esa sería mi despedida.